La sabiduría está relacionada al chakra laringio. Sabiduría viene de la palabra sapere, que significa sabor, de sentir el sabor, de digerir el conocimiento, de asimilar la información. Está relacionado a consumir, a digerir algo que estaba afuera y procesarlo para que quede dentro. Por eso el concepto de sabiduría es la capacidad de percibir, de sentir las sensaciones, asimilarlas, integrarlas en uno. Vamos a diferenciar lo que significa sabiduría de conocimiento. El conocimiento viene de afuera, de unir todo lo que está afuera y ver todo lo que puedo percibir de todo eso. Conocimiento es algo que se adquiere de lo externo, son datos que absorbo hacia lo interior. La sabiduría es lo opuesto, son aquellos datos que yo entrego desde mi interior hacia lo externo, hacia los otros. Entonces, el conocimiento es el positivo, porque está centrado en el afuera, y la sabiduría es el negativo, porque se expresa hacia adentro. ¿Cómo surge esto? Vamos a ir al origen del universo. Imaginemos que el universo es una página en blanco. Es todo vacío, es un lugar o una esencia donde todas las cosas están unidas como una única cosa. Entonces, el ser universal, la conciencia universal, contiene en sí toda la información de todo lo que es. Por eso el universo es un sabio. Tiene en su interior esa sabiduría innata desde el origen. Pero las cosas todavía no existen. Está todo dentro de sí, es decir, tiene la sabiduría en potencia. Tiene conciencia plena de sí mismo, pero con esa conciencia no hace nada, no puede lograr nada, necesita un punto de referencia para poder entender lo que realmente sabe, para poder vivir realmente lo que sabe. Entonces, lo que hace esa conciencia plena es proyectarse en un opuesto, que va a ser el positivo. Es decir, del negativo, desde el interior, que es el vacío, se proyecta en el positivo, que es el todo, y a esto la conciencia le va a llamar inconsciencia. La inconsciencia es el movimiento que yo hago mediante la fuerza que otros ejercen en mí. O sea, que ahora ese ser consciente tiene una parte que le impulsa a moverse, que se llama inconsciente. ¿Y qué sucede entonces? Y este inconsciente va a empezar a generar un entramado de movimientos. Positivo, negativo, va a empezar a tejer una red. Y esos movimientos, ese tejido queda registrado en toda la existencia, que es lo que vamos a llamar la memoria de todo el universo. Y a esto lo conocemos como el subconsciente. Es decir, lo que está por debajo del inconsciente, de ese movimiento que son los caminos. Por lo tanto, el consciente es ese ser divino que crea un equipo en el inconsciente y que ese equipo va a jugar en el campo del subconsciente. Si consideramos que el universo es un papel en blanco, ese papel lo es todo, pero a la vez no tiene nada, y se le llama vacío, y el vacío y el todo en el inicio es exactamente lo mismo. ¿Pero qué sucede? Que cuando aparece la inconsciencia a través de la polaridad positivo y negativo, tengo el todo y el vacío como cosas diferentes, enfrentadas entre sí, pero son lo mismo, lo único que hice fue doblegarlo. Cuanto más empiezo a doblegar y arrugar ese papel, se empieza a crear las sombras y las formas, que son los caminos del subconsciente. Fijaros, el ser que era sabio por naturaleza, porque en su interior están todas las respuestas, ahora tiene todas las respuestas fuera, en forma de preguntas. ¿Y qué significa esto? Que el ser divino es claridad y luz, pero cuando esta hoja de papel empieza a arrugarse, también es sombra, preguntas, dudas, conflictos. ¿Y por qué hace esto? Porque un ser sabio que tiene todo en su interior se da cuenta de que es capaz de crear, de manifestar, de diseñar todo lo que está en su conciencia, en su mente. Busca la forma de mejorar, de entender otra manera de hacerlo. ¿Y por qué el universo piensa que lo puede hacer mejor? Porque el sabio sabe que siempre se puede hacer mejor, que la respuesta no está en saberlo todo. La respuesta está en permitirse sorprenderse de que se puede mejorar. Entonces el universo sabio empieza a crear, a manifestar. ¿Y en qué se manifiesta? Pues lo que hace es agarrar la sabiduría y la divide en miles de pedazos, y a todo eso le va a llamar conocimiento. El conocimiento es la sabiduría repartida en pedacitos en el mundo exterior. ¿Y qué hace el universo entonces? La sabiduría nos dice que el universo está basado en leyes. Tenemos básicamente 7 leyes fundamentales, que son las reglas del juego que tenemos para nuestra existencia. Y a través de vivir y experimentar, lo que hacemos es despertar nuevas formas de jugar.
Hay cosas que son innatas de los individuos más allá de las reglas del juego, y aun así, respetando las reglas del juego, pueden marcar la diferencia. Por esto, el universo, sabiendo todas las reglas del juego, permite la libertad de albedrío, para buscar esa capacidad del ser dentro de ese juego. ¿Cuántos músicos existen y sin embargo son pocos los que marcan la diferencia? Esto nos ayuda a entender por qué el universo, aun así sabiéndolo todo, decide lanzarse a crear la división para encontrar sus propias capacidades dentro del juego. Desde nuestro punto de vista que vivimos en la materia, es como que estamos desesperados espiritualmente por encontrar el origen de las cosas, de volver al origen, volver al centro del universo, como si fuera el final, como si fuera realmente el objetivo. Pero cuando nosotros llegamos al final, nosotros hemos aprendido y aprendido, hasta que llega un momento en que ya no puedo aprender más, me vuelvo un sabio, empiezo a enseñar, a compartir, y entonces empiezo el camino de la sabiduría. Esto puede durar miles de años, pero llego a la sabiduría y encuentro el centro del universo. La pregunta ahí es, ¿qué hago con esto? ¿Y después qué hago? ¿Cómo sigue todas las cosas? ¿Cómo sigue todo? Pues es simple, volver a crear, vuelvo a nacer, vuelvo a manifestar. Cuando vamos al origen, nos vamos a dar cuenta de que el universo decidió volver a crear, volver a manifestar. Lo que trata el universo es ver qué somos capaces de hacer con eso que tenemos. Pero cada ser vivo tiene una partícula de la sabiduría original, y ahí está nuestra originalidad, nuestra sabiduría interior. Esa partícula original nos corresponde desde el inicio, y todos tenemos esa partícula, esa sabiduría interna. Pero ¿cómo hago para que esta sabiduría despierte? ¿Cómo hago que lo que está adentro reaccione? Algo que está adentro está en negativo, entonces necesita de un positivo que esté afuera, y ese positivo que está afuera es la energía del conocimiento. El conocimiento se adquiere a través de la búsqueda, de aprender, de viajar, de buscar cosas que están afuera, de leer un libro, de ir a alguna clase o curso. Toda esta información es lo que me permite que lo que está adentro en negativo se exprese hacia afuera. ¿Por qué? Porque por magnetismo ahora tiene impulso para moverse. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento es otra partícula, como la sabiduría, pero que está proyectada afuera simplemente. La sabiduría no es algo que se alcanza y ya eres un sabio. La sabiduría es el potencial interno que tengo para compartir. Pero todo ser que tiene para compartir tiene algo para recibir y aprender también. Es constante, nadie es solo sabio, nadie, ni siquiera el propio universo o Dios, como quieran decir. Nadie es completamente sabio, todos estamos aprendiendo y enseñando constantemente, porque cada uno es una proyección de la sabiduría universal.